Le damos la bienvenida en la Red 21 al economista Sebastián Moreno, director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo. Y me gustaría conocer la perspectiva desde tu departamento, desde tu dirección, de lo que ha sido el anuncio que hizo el gobierno del plan Avanzar, y es buscar erradicar 120 asentamientos de todo el país. Evidentemente, Montevideo es de los departamentos que más asentamientos tiene. ¿Cuánto involucra esta erradicación eh, a los asentamientos que están en nuestro departamento? Bueno, buen día primero, gracias por la invitación. Primero, un planteo, que lo que se está haciendo, lo que se va a hacer con el plan Avanzar, no estamos hablando del tema de erradicación o no sé la definición de qué querría decir erradicación, pero no estamos hablando puramente de un realojos de asentamientos o construcción de vivienda para todos los asentamientos, sino que son intervenciones que dependen en cada asentamiento qué tipo de intervención se va a hacer. En algunos casos el planteo es de realojo total, porque las familias no pueden vivir ahí, lugares inundables, lugares contaminados, etcétera, por temas de salud. En algunos lugares sí se puede vivir ahí, pero hay que mejorar las condiciones y hay que llevar los servicios y también las condiciones de vivienda a mejorar. Y entonces son como varias líneas de trabajo en asentamientos que no son siempre homogéneas. Por un lado, me parece interesante igual poner en contexto. Esto del plan Avanzar se anuncia ahora, en 2022. Nosotros firmamos en agosto, convenio marco, digamos, convenio, acuerdo estratégico, como se le ha llamado, vinculado entre la Intendencia y el Ministerio de Vivienda, vinculado al plan Avanzar, en donde acordamos trabajar en 12 asentamientos de Montevideo. 12 asentamientos con la definición formal y oficial del asentamiento. A veces hay 3 asentamientos que son uno para nosotros o para el propio barrio, ¿no? Por ejemplo, Aquiles Lanza, Malvin Norte, que es uno de los que vamos a trabajar. Es Aquiles Lanza, Viviendas del Milenio y Berro, considerado como 3 asentamientos, pero físicamente es el mismo, ¿no? Entonces, las complejidades a veces de los asentamientos hacen que es difícil la etiqueta. Pero llegamos a eso ahora en agosto del 2022, después de un par de años en donde estuvo muy complicado, ¿no? Nosotros cuando arrancamos el gobierno departamental, en noviembre, ahora va a pasar 2 años ahora, la semana que viene, tuvimos primero que nada la intendenta tuvo una reunión con la ministra para plantearle la prioridad que queríamos nosotros darle al tema asentamientos. Y después nosotros empezamos a tener reuniones con la Dirección Nacional de Vivienda en aquel momento, porque todavía no existía la nueva dirección que se creó, la de INISU. Y el primer planteo del Ministerio fue que no había plata y que los convenios que teníamos firmados, porque esto funciona por convenios, la Intendencia acuerda con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda tiene la competencia en lo que es vivienda, la Intendencia tiene la competencia en lo que es ciudad o suelo, tierra. Entonces siempre se funciona por convenio y históricamente lo que se hacía era la Intendencia ponía la tierra, el equipo técnico, el proyecto y el Ministerio de Vivienda financiaba la obra de la vivienda. Habían convenios firmados en este sentido, ya firmados, y algunos asentamientos por empezar la intervención, y el Ministerio de Vivienda ahí nos dijo, bueno, no, paren, no hay plata, no hay presupuesto, no podemos garantizar el presupuesto de estos barrios, no los empiecen. Había uno que ya había empezado, que era el reloj de Chacarita, y ahí lo que decidió la intendenta fue, bueno, adelantaremos la plata no podemos parar la obra, en la mitad de la obra, adelantaremos la plata y seguimos adelante, y bueno, el ministerio cuando tenga presupuesto nos devolverá. Entre ese y otros asentamientos, el ministerio en su momento llegó a tener unos 6 millones de dólares de deuda con la intendencia. Y en ese marco se crea en el Ministerio de Vivienda la Dirección Nacional de Integración Social Urbana, INISU, que por unos meses estuvo sin cargo asignado, digamos. Y bueno, finalmente se asigna la directora, la arquitecta Florencia Beleche, y ahí empezamos a trabajar con miras no solo a ponernos al día con lo anterior, porque el planteo que le hicimos, bueno, no podemos estar negociando barrios nuevos cuando
la deuda de $6 millones primero, y todavía no habíamos podido arrancar los barrios firmados en el periodo anterior. En ese momento se nos da la luz verde para arrancar con con los barrios del periodo anterior, se ponen al día con esos $6 millones y se negocia el ingreso de barrios nuevos para empezar a trabajar. De esos barrios nuevos, que son 12 más asentamientos que hemos acordado, algunos son realojos totales, es decir, que hay que realojar a todas las familias, y otros son regularizaciones. Es decir, en el lugar donde están, con algunos realojos, a veces por temas de proyecto, o por temas de, sí, también de inundabilidad, pero dentro de un asentamiento que no es todo inundable. Dentro de ese marco es lo que empezamos a trabajar, ya te digo, firmamos este convenio en agosto, enseguida nos pusimos nosotros a hacer los proyectos, y bueno, y en eso estamos. En realidad, lo acordado abarca, nosotros tenemos 344 asentamientos en Montevideo, unos 34.000 hogares que viven en asentamientos en Montevideo, y lo firmado, lo acordado, representa el 4% de la población de asentamientos de Montevideo. O sea que eh, está bueno como intervención, digamos, pero no es, bueno, el problema sigue siendo enorme, ¿no? ¿Cuál es la realidad de estos 344 asentamientos? Digo porque desde un informe que hizo la organización Techo se señaló que los asentamientos habían aumentado. Hacía referencia en particular a Montevideo. Hablamos de 55 asentamientos de Montevideo que Techo había encuestado. Sí, nosotros lo que estamos viendo es no tanto un aumento de asentamientos en número, que a veces, muchas veces no quiere decir mucho, porque un asentamiento de 10 familias o un asentamiento de 500 familias no es lo mismo, o sea que el número de asentamientos a veces no es el indicador más feliz, pero lo que sí estamos viendo nosotros, y en eso coincidimos con lo que dice en percepción, coincidimos con lo que dice el informe de Techo, es una densificación de los asentamientos, es decir, asentamientos que ya existían, pero que están creciendo en población. Eso lo estamos viendo en particular con nuevos hogares o con jóvenes, las familias que llegado el momento de independizarse, no tienen cómo pagar un alquiler, entonces o construyen en el fondo o en el mismo asentamiento en algún otro lugar, se maneja mucho y se apoya muchísimo en lo que son las redes familiares o de vecinos, entonces tampoco es alejarse mucho del barrio. Entonces, nosotros sí estamos viendo una densificación, un problema de la gente para poder pagar alquileres o para poder comprar una casa, ni hablar. Y sí estamos viendo más gente en los asentamientos que ya existían. Pocos asentamientos nuevos como tal, pero sí que los asentamientos que estaban se están densificando y eso lo estamos viendo claramente. ¿Qué intervenciones puede hacer la Intendencia en esos asentamientos? Bueno, mira, nosotros hay intervenir en asentamientos puede querer decir muchísimas cosas, ¿no? Hay muchas maneras de trabajar con asentamientos y con barrios populares, porque a veces al hablar de asentamiento también hay otras originalidades de vivienda que tiene este país que pueden tener también problemas muy similares al asentamiento, yo qué sé, los INVE, los complejos de INVE viejos, los núcleos básicos evolutivos. Hay como una cantidad de construcción de vivienda por parte del Estado que hoy tiene problemas importantes. Viviendas de emergencia que se hicieron en los años 60 y que todavía siguen, o sea, la emergencia duró bastante tiempo. Hay como muchos problemas vinculados a los barrios populares en general. En particular con los asentamientos, lo que nosotros vimos cuando estábamos preparando, haciendo la transición y preparando para asumir acá, se empezó a hablar del plan de emergencia. Nosotros lo que vimos es que habían en suma como tres líneas grandes del Ministerio de Vivienda para trabajar en asentamientos, que son el plan de relocalizaciones, que es para realojar familias que están en terreno inundable o contaminado, el programa de mejoramiento de barrios, que es con financiamiento del BID, que es para regularizar asentamientos que se pueden quedar en el lugar, pero hay que hacerles el saneamiento, las calles, el alumbrado y algunas mejoras de vivienda o realojos. Ujú. Y el plan Juntos, que el plan Juntos, como un poco más suelto, digamos, en el territorio, construye o mejora vivienda. Son como los tres
son los tres programas que tenía el Ministerio de Vivienda, que sigue teniendo, porque son los mismos, ¿no? Se anuncia el plan Avanzar y son los mismos programas, no hay una novedad en ese sentido. Eh, lo que veíamos es que hay un nivel de atención en estos asentamientos, en lo cuantitativo sobre todo, que era muy altamente insuficiente. Es decir, hay pocos asentamientos que están siendo realojados, poquísimos. Hay pocos en nosotros en este momento, y después de haber destrabado lo que se había trancado, tenemos 4 asentamientos siendo realojados. Digo, para tener un poco la idea de la magnitud. Hay pocos asentamientos siendo regularizados, estamos también alrededor de 4 o 5 que están siendo regularizados hoy, y tenemos 344 asentamientos. Entonces, nosotros lo que planteamos, bueno, por primera vez lo que vamos a hacer es un programa de la Intendencia, con fondos de la Intendencia, para trabajar en asentamientos, que eso es una parte del plan ABC, en el eje ABC barrios, digamos, en donde empezamos a trabajar en mejoras de caminería, de pluviales, de alumbrado, algunas mejoras de vivienda de emergencia, porque la competencia en vivienda, vuelvo a decir, no es de la Intendencia, pero hay algunos temas de emergencia, claro, no tienen baño, eléctrica que está a punto de prenderse fuego, ese tipo de cosas. Y de la generación en algunos asentamientos de algunos espacios públicos vinculado no solo a una plaza, no es una plaza o un parque necesariamente, pero sí es una recuperación de algún espacio que de repente antes era un basural, o que de repente antes tenía algunos otros usos que no estaban buenos para el barrio, en esa manera, de esa manera, digamos, regenerando un poco eso. Con esa línea, nosotros empezamos a trabajar y el ABC ya ha trabajado y está trabajando en alrededor de 50 barrios. Y de acá a fin de año que están incorporándose barrios nuevos, y ya a principios del año que viene vamos a estar trabajando o haber trabajado en 60 asentamientos. Entonces, no es el mismo tipo de intervención, pero vamos a ir mejorando estos barrios que no pueden estar esperando en esta lista de espera que anda a saber para cuándo es. Entonces, sí. No, digo, decir, en ese informe de techo se señala bueno, y tú creo que en alguna otra entrevista lo has explicado, ese crecimiento está vinculado con familias que de pronto los jóvenes forman su propia vivienda al lado de la vivienda de sus padres. También el crecimiento de la presencia de migrantes como población de asentamientos. Claro. Y hay dos puntos. Un punto es, nosotros nos acostumbramos a decir el Uruguay no crece poblacionalmente, y eso es relativamente cierto, pero si nosotros analizamos los datos más cerca, en los asentamientos la población sí crece. Entonces, no es el mismo promedio o la misma tasa de crecimiento en los asentamientos que en el resto por asentamientos o por ingresos o medido por quintil. No es exactamente el mismo crecimiento. Entonces, sí hay un crecimiento poblacional, en particular en asentamientos. Eh, por eso por un lado. Por otro lado, efectivamente sí se está viendo eso que vos planteás, nosotros lo estamos viendo, le estamos llamando incluso, es como complejos familiares, ¿no? Es un tema de redes y de solidaridad en donde no sé si no llegan a ser cooperativas, pero casi, y que van surgiendo porque, bueno, por la necesidad también de estar ahí para apoyarse y en esto de que no se puede conseguir una vivienda tan fácil o un terreno tan fácil, claramente eso es una opción que estamos viendo, y bueno, es una manera también de poder desarrollarse para cada familia, ¿no? Cada uno con las estrategias de supervivencia. Nosotros lo que intentamos es y apoyar en la medida de lo posible, mejorando las condiciones, apoyar en la medida de lo posible, incitando, favoreciendo, apoyando la organización, porque la organización barrial y la voz colectiva es mucho más, es muy potente cuando se logra, y se logran cosas muy buenas para el barrio o para los barrios a medida que se pueden ir organizando. Y bueno, esa es como la línea de trabajo que tenemos nosotros. Y en cuanto al otro punto que vos estás planteando de migrantes, sí, efectivamente, nosotros estábamos viendo, teníamos un estudio que se hizo en las pensiones de Ciudad Vieja, si digo Ciudad Vieja porque es la mayoría de las pensiones, pero las pensiones a nivel céntrico,
en donde había una población migrante muy importante, y en cuestión de un año o 2 años, ese porcentaje de población migrante en pensiones bajó muchísimo. Y efectivamente nos estamos empezando a encontrar con migrantes en asentamientos. Hay algunos asentamientos en donde se concentran por, bueno, también esto de las redes y en otros que está como un poco más salpicado, pero efectivamente es un fenómeno que no era, que es nuevo, digamos, no es algo tradicional de asentamientos, de migrantes en asentamientos. Nosotros, con Intendencia, estamos a punto de firmar un convenio con la Facultad de Ciencias Sociales para empezar a estudiar el fenómeno migrantes en asentamientos, es decir, trayectorias habitacionales, temas vinculados a ingresos, problemas de acceso a la vivienda, cuáles son los obstáculos que se tienen, cuáles son las redes, eh, por qué se vienen, por cuánto tiempo están, si es que se vienen a quedarse o vienen para ir a otro lado. Hay como muchas cosas que nosotros necesitamos conocer para poder después elaborar públicas que correspondan con la realidad. ¿Le consta a la Intendencia que esa población en un número muy significativo sufre inseguridad alimentaria? Sí, eso es claro. Eso es claro, pero eso es muy simple, es recorrer los asentamientos. Es recorrer los asentamientos a las 7 de la tarde, cuando las ollas están prendidas y cuando la gente aparece con el tupper haciendo la cola para poder alimentar a la familia. Eso es clarísimo, y no necesariamente gente que... Hay muchísima gente sin trabajo, muchísima gente con trabajo informal, lo que se le llaman las changas, que de repente te llaman 2 días, después no te llaman por 15, eh, y hay muchísima gente que tiene trabajo y que la plata no le da, y que para poder llegar a fin de mes, a la quincena, para poder alimentar a la familia, está dependiendo de las ollas. Eh, es clarísimo. Y es muy simple, es caminar a las 7 de la tarde y recorrer con la gente que está haciendo las ollas, recorrer con la gente de los barrios, y es muy claro, sí, claramente es un problema muy grande. De hecho, el tema de la alimentación es un problema grande, el problema principal, creo yo, hoy por hoy, planteado por los vecinos, ¿no? Es como el más básico y el primero. Tú recién cuando comenzábamos decías, no sé si decir erradicar o no se comprende muy bien qué es ese concepto. ¿Y cuál es la idea de la Intendencia con esta población que tiene, bueno, que está distribuida en 344 asentamientos? Regularizar, sacarlas de ese lugar. Bueno, hay un tema que también termina siendo caso a caso, porque depende de la situación, pero la base o la línea general es integrar a la ciudad. Y es un tema, muchas veces se habla de la inclusión, y la inclusión lo que hace es tener un modelo predefinido de cómo debería ser la familia, la casa, y que todo el mundo se vaya o tienda a ese modelo. Y nosotros lo que hablamos de integración, porque es respetar los diferentes modelos que existen de organización familiar, de organización barrial, etcétera. Reconocer que en Montevideo no hay una centralidad y una periferia, hay muchas centralidades, eh, generar acciones de calidad en las periferias y en las diferentes centralidades. En ese sentido, un respeto muy importante por lo que son las centralidades, es decir, generar un equipamiento cultural o deportivo, lo que sea, en algún lugar de la periferia, tiene que ser exactamente con la misma calidad que lo harías en el centro. Ese tipo de reconocer para poder integrar y respetar lo que son las diferentes opciones. Entonces, ahí entramos en temas más concretos de ciudad, pero vinculados a los derechos, de ejercer los derechos, el derecho de salud en particular y los derechos de vivienda, en donde, bueno, hay gente que está viviendo en lugares donde no se puede vivir. Eso sí, hay que lograr en algún momento poder generar una mejora de esas condiciones. Esto también pasa, yo creo que muchas veces se plantea desde el lado de la política de vivienda, y eso es acertado, pero acá hay que hablar de política de trabajo, acá hay que hablar de política económica. Acá no hay mejor prevención de la generación de asentamientos que la gente tenga trabajo y pueda pagar un alquiler o una cuota para una casa. Eso es como creo que lo básico. A veces hay mucho énfasis en lo que es la policía territorial y no permitir que se ocupe, que eso es verdad, pero
hay que preguntarse de dónde vienen y a dónde van. Entonces, hay un tema claramente vinculado con lo económico, ¿no? Y con lo laboral. Entonces, se habla mucho de política integral y se ha hablado tanto de política integral que a veces la palabra integral va perdiendo sentido, a veces pasa con los términos cuando se usan mucho, y en particular cuando se usan medio vacíos, pero en realidad tiene que necesariamente tener una mirada que sea de diferentes ejes, ¿no? Está el tema de política de vivienda, que es fundamental, está el tema de política de suelo, que es fundamental, y eso trabajamos muchísimo con la cartera de tierra nosotros a nivel departamental. Está el tema de la salud, está el tema del trabajo, está el tema de la seguridad y la convivencia. Y bueno, todos los temas hay que trabajarlos a la vez porque para poder generar políticas eficientes y para poder ir mejorando las condiciones de vida en la práctica, en la realidad, ¿no? No en el discurso. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, Ana, a las órdenes, un gusto como siempre.